Bien, compañeros, en el video tutorial que a continuación desarrollaré, abundaremos un poco acerca de pues los métodos numéricos propiamente que estaremos desarrollando en este cierre de curso, y también del cómo se han implementado en el código que desde la sesión previa ustedes empezaron a operar. A partir de los fragmentos de texto que están ahí en la entrada del blog que estamos revisando, continuaré extrayendo por ahí algunas notas informativas, considerando que ya ustedes previamente no solo han descargado el documento, sino que han dado una lectura de comprensión lo suficientemente profunda, e incluso también seguramente han extraído ya notas a partir de ese documento. Yo simplemente reitero algunos aspectos que me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, pues esta página 4 de las notas que están en el blog comienza diciéndonos que pues cuando las ecuaciones diferenciales o el sistema de ecuaciones diferenciales que estamos estudiando no nos ofrece alguna solución algebraica o analítica, tenemos que pues voltear a ver otras posibilidades, ¿no? Esas posibilidades en algunos textos se conocen como métodos de aproximación. Nosotros ya hicimos cosas que tuvieron que ver con métodos de aproximación. Si recordamos la lista 1, por ejemplo, pues trabajamos con algo que llamamos polinomios de Taylor, y en esa ocasión yo les dije que esos polinomios de Taylor son una buena base teórica de todo lo que se discute, de todo lo que está detrás de los métodos de aproximación o métodos numéricos que nosotros estudiaremos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esos métodos numéricos concretamente? Pues lo que hacen es arrojarnos un número finito de puntos en un plano. Estamos trabajando con ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales de primer orden, así que el plano cartesiano es más que suficiente para nosotros. Y lo que hacen esos métodos pues es, reitero, darnos una serie de puntos que ya desde el día de ayer en el video tutorial previo y ya en algunos ejercicios que posiblemente hayan hecho, pues se dieron cuenta que en efecto, ¿no?, recuperábamos en la gráfica que obteníamos pues una serie de puntos. Lo que haremos, y eso lo discutiré en otro video tutorial, es obtener a partir de esos puntos, de esa dispersión, obtener alguna función casi siempre polinomial que se aproxime en efecto a la solución de la ecuación diferencial de interés. Pero bueno, eso lo discutiré en otro video tutorial. Aquí simplemente señalo que este autor nos está diciendo que esa parte de recuperar una función a partir de puntos pues se le conoce como interpolación o como regresión, según el enfoque que se le vaya a dar, ¿no? También nos dice este primer apartado que pues como que el mejor método de trabajo es el método de Runge-Kutta, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí nos vamos a otra página. Es muy parecida a la idea. Se nos está planteando un problema de valor inicial, mi ecuación diferencial de primer orden con las condiciones iniciales, y pues bueno, de alguna manera lo que tenemos que hacer con este método de aproximación o métodos numéricos como tal, pues es definir una sucesión de valores de mi variable independiente
para recuperar valores de mi variable dependiente y entonces hacer estimaciones, ¿no? Nos dice también que el método numérico más simple es el de Euler, que es uno de los que están precisamente en el código, y ya regresaremos a él. Hay diferentes familias de métodos numéricos. Hay algunos que se les conoce como métodos predictor-corrector, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa eso? Que a partir de una primera ecuación, que sería la predictora, se van estableciendo segundas aproximaciones que se les llaman correctoras, ¿no? Entonces, pues aquí eso es lo que nos comenta. Viene una descripción interesante. Aquí ya nos hablan del método de Euler modificado. Ese ya es un método que cae precisamente en el método predictor-corrector. El método de Euler no es precisamente de ese tipo, pero el de Euler mejorado o el de Euler-Heus ya tiene esas cualidades, ¿no? Y obviamente el método de Runge-Kutta, que viene robustecido, por decirlo así, con una serie de valores adicionales que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad correctiva y por ende nuestra capacidad pues de aproximación a la solución dada. Runge-Kutta, dentro de los métodos básicos, de métodos numéricos básicos, resulta ser el más robusto y es el que estudiaremos nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay más métodos, el de Adams-Batsford, el Milnes, y en fin, ¿no? O sea, y ya en esta última parte y prácticamente todo lo demás, es más que nada una especie de notas del autor Augusto Niso Mackintosh. Lo tomé porque a las gráficas me entusiasmaron un poco. Trae aquí una explicación de cómo construir códigos con estos métodos numéricos. Trae por ahí alguna explicación un poquito más detallada de por qué se tienen que implementar o codificar de la manera en que lo haremos más adelante. Y pues bueno, ¿no? Lo pueden revisar. Yo solo rescato de esta parte pues esta formalidad, que ustedes pudieran en las que ustedes pudieran profundizar un poco más. Pero en esencia también lo que me interesa es dar una idea ahora sí de cómo es que el código que trabajamos el día de ayer hace lo que vimos que hacía, ¿no? Así que en una primera instancia, pues lo que vamos a hacer es volvernos a meter a Octave Online. Si ya lo hicieron o si están dentro, pues excelente, yo no me tardo. Ya estoy en mi correo electrónico de Google, así que no tengo mayor problema para ingresar a la plataforma de Octave. Aquí está ya almacenado el código que en la clase anterior subimos. Le doy clic para que se habilite. Así me parece que lo dejamos el día de ayer. Tiene precargada esta ecuación diferencial, que era una ecuación diferencial la cual sí tenía una solución analítica. Aquí están ambas situaciones. Y ahora sí describiré con un poquito de mayor detalle algunas cosas, ¿no? Cada comentario me va diciendo algo. Por ejemplo, este primer comentario, después de que viene mi ecuación diferencial y la solución analítica de mi ecuación diferencial, tengo que generar algo que se conoce como incremento o paso,
que será el que me irá espaciando los valores de X con los cuales voy a recuperar valores de Y, ¿no? Estos son los arreglos en donde se van a ir almacenando, en donde en primer lugar se almacenan los valores iniciales. Cuando veamos una Y simple es porque la voy a utilizar para el método de Euler. Cuando veamos una doble Y es porque la voy a ocupar para el método de Euler mejorado o Euler-Heunsz. Y cuando veamos una doble Y RK es para el método de Runge-Kutta. Y cuando veamos una triple Y es porque hay una solución analítica que pude obtener mediante algún otro procedimiento, mediante alguno de los que estudiamos en clase, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se declaran estas variables y después empezamos a generar arreglos, ¿no? Recordemos que Octave, al igual que lo hace MATLAB, pues funciona a partir de matrices. De hecho, como seguramente ustedes saben, MATLAB pues es un siglema de laboratorio de matrices, ¿no? Matrix Laboratory. A veces uno piensa que el MAT es de matemáticas, pero no, es de matrices. Y una matriz no es otra cosa más que un arreglo desde el punto de vista pues de la matemática y del álgebra lineal. Entonces aquí estamos declarando arreglos y aquí es donde me lo dice este comentario, está el ciclo principal, ¿no? Esta línea que está aquí, muy sencillita, lo que hace es generarme la solución mediante el método clásico de Euler. Esta línea que está aquí lo que hace es generarme la solución mediante el método de Euler mejorado o Euler-Heunsz. Esta línea que está acá lo que hace es generarme la solución mediante el método de Runge-Kutta. Y finalmente pues esta última línea que a veces voy a editar cuando no pueda resolver la ecuación diferencial por alguna de las técnicas que hemos previamente trabajado, lo que hace es generarme los puntos de la solución analítica. Y digo puntos porque si se dan cuenta es lo que voy a obtener. Ya el día de ayer, la sesión previa, pues nos dimos cuenta que estábamos obteniendo puntos en una gráfica. Bien, esos puntos se van generando a partir de estas operaciones, que si se dan cuenta son operaciones sencillitas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Nada tenemos que integrar, ni que derivar, ni profundizar en esos detalles. Es una de las maravillas pues de las computadoras, ¿no? Que pueden hacer un montón de cosas sumamente complejas a partir de esas 4 operaciones básicas. Entonces pues aquí tenemos resultados. Aquí empezamos a generar nuestros arreglos de solución, y a partir de estos arreglos de solución es como vamos por un lado a establecer un listado de puntos y por otro lado a hacer una gráfica. Por una situación que en un siguiente video tutorial estaré exhibiendo con más detalle, lo que sigue a continuación, después de que se llenó mis arreglos con las soluciones de cada uno de los métodos y con la variable inicial, lo que viene después pues es desplegar por un lado de manera como si fuera una tabla los distintos valores tanto de la variable independiente como de Euler, como de Euler-Heunsz, como de Runge-Kutta y analítica si fuera el caso, desplegar esos valores y adicionalmente desplegar de manera en forma de columna los valores de mi variable independiente y de mi variable dependiente mediante el método de Runge-Kutta, ¿no? Entonces esta variable independiente va a ir cambiando según el paso que ya
previamente aquí habíamos definido cuántos puntos voy a requerir, y aquí se calcula el ancho de ese incremento, o el tamaño pues de ese incremento. Entonces cada vez que entre a esta iteración, a esto es lo que se le conoce como iteraciones, que es una mala traducción o castellanización de iteratives, o de iteration, perdón, del inglés. Digo, la palabra castellana más correcta tendría que ser reiteraciones, ¿no? Como vamos a tener aquí un ciclo y vamos a estar sacando y metiendo valores que son los que van a estar llenando estos arreglos, pues bueno, aquí le estoy pidiendo que me muestre el arreglo de las X, y que me muestre el arreglo del método más preciso, el método de Runge-Kutta, y que adicionalmente me despliegue toda una tablita con los demás métodos, ¿no? Y sus valores correspondientes. Cuando llego a esta parte, lo que le estoy diciendo es que haga la gráfica, esas gráficas que el día de ayer veíamos que salían, ¿no? En este caso, no solo le estoy pidiendo que haga las gráficas, sino que para cada arreglo, para las X nada utilice, pero para las Y utilice un circulito. Las Y, recuerden que son la solución de Euler. Las dobles Y utilice un asterisco, y ese asterisco es la solución de Euler mejorado. Para las doble Y RK utilice una crucecita, y esa crucecita pues serán las soluciones de Runge-Kutta. Y para la triple Y utilice cuadrados, ¿no? Que son las de la solución analítica. Además le estoy pidiendo que coloque en el de la gráfica esta leyenda, ¿no? Donde me especifica cuál es la solución de Euler, cuál es la solución de Euler-Hems, la de Runge-Kutta, la analítica, etc. Que ponga en el X variable independiente y que ponga en Y variable dependiente, ¿no? Entonces, de manera muy breve, eso es lo que está haciendo este código, y en ese sentido pues lo que seguirá a continuación es verificar ahí algunos detalles de los muchos que seguramente a ustedes les pueden ocurrir, ¿no? De entrada pues voy a ejecutar de nuevo la función. La copio, me voy aquí a la línea de comandos, la pego y empiezo a llenar aquí algunos aspectos, ¿no? Dijimos que en Y llegábamos a 5 medios, en X vale 0, ayer lo corrimos con 10 valores y nos fuimos hasta el 1, ¿no? Entonces, les decía que siempre esta entrada, la primera de los argumentos con los cuales voy a mandar llamar a mi función, debe ser mayor que el valor inicial de la variable independiente, ¿no? ¿Por qué debe ser mayor? Bueno, hoy trataré de dar un argumento sobre eso, ¿no? Ejecutamos nuestro código y aquí está, ¿no? Si esto nos estorba, lo podemos quitar. Ya vimos que precisamente si modifico esta parte de legend y en lugar de decirle que aparezca en el le pongo, la comentarizo, seguramente ya no me va a aparecer, ¿no? Y eso pues me va a permitir ver de mejor manera mi función, por ejemplo. Algo que puedo hacer también y que no les había mostrado es, seguramente ven este icono, y pues lo que hace es mostrarme la gráfica solita, ¿no? Puedo descargarla, eso seguramente va a ser de utilidad para cuando estemos ya resolviendo los ejercicios e incluso para el examen del tercer parcial, ¿no? Puedo descargarla ya sea como formato PNG o como formato SVG, ¿no? Bien, pero regreso a esta parte
¿Qué es lo que estoy observando aquí? Bueno, haciendo referencia a lo que acabamos de explicar, les decía, perdón, esto es precisamente cómo se va incrementando. Empiezo en x0, que vale 0, y después, de acuerdo a cómo tomé el incremento, si hacemos la operación, pues 1 menos 0, esto es un valor absoluto, así que esto siempre va a ser positivo, pues 1 menos 0 es 1, y si lo divido entre 10, que es el valor que le di a n, pues me va a dar un décimo. Por eso es que vemos que se incrementa de punto 1 en punto 1 hasta llegar al 1, ¿no? Porque son los 10 valores adicionales que estamos considerando. Y esto que está aquí, compañeros, corresponde, si comparamos un poquito, aquí lamentablemente a veces por el tamaño de los datos se llega a mover, ¿no? Pero si observamos, esta columna es de la variable independiente, esta columna es de Euler, esta columna es de Euler-Helms, esta columna es de Runge-Kutta y esta columna es la analítica. Todos estos valores corresponden a la solución analítica, a la de Runge-Kutta, a la de Euler-Helms o Euler mejorado y a la de Euler. Y si se dan cuenta, esta columna que está aquí pues coincide con estos valores, puesto que es lo que yo le pedí que hiciera en esta parte de mi código, cuando le decía que me mostrara la columna de las X y que me mostrara la columna de las Y, ¿no? Entonces ahí está, eso es lo que significa esta tablita, que tiene que ver desde luego con la posición gráfica que estamos observando de estos puntos. Aquí está la variable independiente X, aquí está la variable dependiente Y para los diferentes métodos de aproximación que usamos, ¿no? Bien, y pues prácticamente, compañeros, es todo lo que tendríamos que visualizar. Una pregunta que quizá dicen, bueno, les he insistido en que siempre elijamos una B más grande, ¿no? ¿Qué pasa si elegimos una B más pequeña? Bueno, por ejemplo, si en lugar de 1 yo declaro menos 1 y le doy enter, pues si nos ponemos a comparar, resulta ser que los valores que estamos obteniendo aquí, incluyendo los de la variable independiente, pues son los mismos que obteníamos antes, que obtuvimos aquí cuando le dimos 1. ¿Cuál es el motivo de que no me sirva elegir un valor negativo o un valor más pequeño? Pues el motivo principal se encuentra en esta línea, compañeros, en cómo defino el incremento. Si se dan cuenta, es un valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que esta diferencia, de que esta resta fuese negativa, en lugar de moverse hacia atrás, de cualquier forma se va a mover hacia adelante. ¿Por qué? Porque el incremento H va a ser positivo. Y aquí dentro de mi ciclo, cuando estoy precisamente haciendo crecer a X, lo que hago es, a partir de X0, del primer valor que le doy a X, le sumo una cantidad positiva. Entonces, pues siempre va a crecer, o siempre se va a mover mi código a la derecha de mi condición inicial. Este 0,2.5 que tengo aquí no es otra cosa más que mi condición inicial. Y todo lo que viene después es una serie de puntos que están aproximando a la solución de mi ecuación diferencial. Entonces, ¿tiene caso darle valores más pequeños? No, porque en automático me los va a ajustar, porque así está definido el código, para crecer en lugar de moverse hacia la izquierda o de crecer. Entonces, de ahí la sugerencia, pues, de que nos movamos hacia adelante y no nos movamos hacia atrás, ¿no? Porque pues, estos datos no corresponden a habernos movido hacia atrás, sino a habernos movido hacia adelante. Vaya, vuelvo a hacer aquí el caso, ¿no? Si yo aquí en lugar de menos 1 le diera menos 2 o menos 5, pues, para hacerlo un poquito
el valor sigue creciendo a 5 como tal. Por eso que yo les acabo de comentar, ¿no? Observemos cómo aquí hay un crecimiento pues exponencial precisamente de los datos, hablando de estas cuestiones de pandemia y todo eso. Durante del 0 al 4, al 3,5 fue bastante planito y de pronto crece, ¿no? Digo, bastante planito entre comillas, ¿no? Porque observemos los valores, como de pronto a partir del cuarto valor, quinto valor, empieza a subir a 12, luego 29, 76, 203, 550. Esto, digo, está un poco mal que lo plantee en esos términos, o no sé, pero por algo el coronavirus se ha desarrollado como se ha desarrollado, ¿no? Pues aquí están este crecimiento exponencial. Bien, compañeros, ¿qué sucede si por ejemplo edito mi código y vuelvo a trabajar con ese caballito de batalla que hemos tenido, que es la ecuación diferencial de y sobre dx igual a x cúbica más y cúbica, ¿no? Entonces voy a aprovechar ya para ir cerrando un poco el video tutorial. Voy a aprovechar para hacer esas pruebas, ¿no? De entrada tengo que cambiar aquí mi expresión, porque en lugar de que sea x a la 2r, pues tendría que ser, recordemos que las x son r, así que tendría que ser r cúbica más s cúbica, ¿no? No tenemos una solución analítica, así que esto lo comentarizo. Y voy a empezar a comentarizar todo lo que tenía que ver con solución analítica. Esto lo comentarizo. Esto lo comentarizo. Esto lo comentarizo. Esto lo comentarizo. Esto que involucraba la solución analítica la comentarizo, y este que me va a generar la tablita, esta tablita que está aquí, ya sin esta solución analítica, la habilito, dejo que me aparezcan las X y las soluciones de Runge-Kutta. Aquí voy a quitar este encabezado, esto me sirve para mostrar los encabezados de esta tabla. Quito este encabezado y aquí pues ya no voy a graficar algo con función analítica, con solución analítica, perdón, y sí voy a graficar algo que tiene que ver con simplemente con Runge-Kutta. Ya no quiero que me aparezca la leyenda de este lado con que tenga solución analítica, entonces comentarizo esto y habilito esta en donde no aparecía la solución analítica, ¿no? Aquí a lo mejor en lugar de colocar ist me convenga, considerando que en este caso la solución aquí sí la alcanzamos a librar, ¿no? Pero hay ocasiones en que no la alcanzamos a librar. Bueno, vamos a quitar leyendas, compañeros, para que podamos apreciar más o menos cómo se ven los puntos, ¿no? Sin que nos estorbe algo. Entonces no vamos a ver este recuadro y ya. Entonces, pues habiendo hecho eso, le damos guardar. Es importante que guardemos nuestro archivo. Y lo que sí no recuerdo es cuánto era la solución que estuvimos trabajando, las condiciones iniciales, perdón, que estuvimos trabajando, pero pues rápidamente me muevo aquí en mis notas y seguramente por acá van a aparecer, ¿no? Porque ese ya lo habíamos trabajado. Era 2, menos 1, ¿no? Entonces x vale 2 y y vale menos 1. Entonces vamos a volver a llamar a nuestra función. Voy a
ahorita pongo aquí algún valor, aquí es -2, aquí es 1, y me parece que habíamos dicho en el caso de ayer que nos íbamos a acercar a -1.5, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ejecutarlo. -1.5 está a la derecha de -2, o sea que sí estamos cumpliendo con eso de elegir un valor que esté más a la derecha. Lo ejecutamos y aquí está, ¿no? Ya si se dan cuenta no aparece la leyenda, eso me permite saber dónde nos conviene localizarla. Por ejemplo, a lo mejor nos conviene localizarla en el oeste, entonces vamos a editar, por ejemplo, para que en lugar de que aparezca esta que no tiene solución analítica, esta que está aquí, para que en lugar de que aparezca en el este, pues aparezca en el oeste, ¿no? Me parece que se escribe así en inglés, no estoy seguro, pero ahorita veremos qué pasa. Guardamos, es el único cambio que hice. Vuelvo a correr con estos mismos valores. Y sí, ¿no? Aquí está, en el oeste, perdón. Entonces ya sabemos que los circulitos corresponden a la solución de Euler, los asteriscos a la de Euler mejorado o Euler-Helms, y las cruces a Runge-Kutta, ¿no? Y observen que aquí, bueno, desde aquí como que se empiezan a separar, ¿no? Ya uno, el de Euler está por acá y el de Runge-Kutta y Euler mejorado más abajo. Lo mismo lo podemos observar aquí en esta línea, ¿no? Aquí todavía coincidían los tres métodos, pero ya aquí ya notamos una diferencia, ¿no? Esa diferencia es la que hace las mejoras de uno respecto a otro, ¿no? Y ya casi para ir cerrando e ir dejando estas dudas en el aire y que ustedes pues le entren con ganas a meter ejemplos y hacer pruebas aquí, observen lo siguiente. ¿Qué tal si le diéramos como valor de b-1? Si le damos valor de b-1, observen qué pasa aquí en esta tabla. Pasan cosas fantásticas porque pues aparece esta simbología -inf. Aquí estamos trabajando ni más ni menos que con potencias de 10 a la 14, compañeros, ¿no? Entonces eso es, y si observamos la gráfica para que notemos el poder de Octave, me está dando -4 por 10 a la 188, compañeros. O sea, ¿se imaginan 188 ceros antes del -4? O sea, es una cantidad bastante interesante, ¿no? Y me está generando una gráfica. ¿Esto qué quiere decir cuando aparecen estos simbolitos -inf? Pues que en efecto el punto flotante se desborda, que ya los valores son muy grandes y que pues ya no puede hacer mucho Octave, ¿no? Para tratar de ubicarlo. Ya nos está dando una pista. Observen cómo se está comportando Runge-Kutta, compañeros. O sea, anda en 1, luego en .02, luego en -.03 y luego en -.09, perdón, -.9, y luego ya en -1 y luego en -2 y luego en 900 y luego en 3.92 por 10 a la 188, compañeros. O sea, es una cantidad inmensamente grande. Eso quiere decir que el comportamiento de la solución de esta ecuación diferencial es peculiar, y es ahí en donde necesito confrontar estos puntos con nuestro campo de direcciones, por ejemplo, y eso lo estaremos haciendo la próxima vez. Por hoy es todo, compañeros. Hagan pruebas, sigan manipulando el código, sigan metiéndole problemas de valor inicial de las listas previas
para que vean cómo se comporta y podamos discutir dudas y podamos ver el poder pues de los métodos numéricos. Sin más, agradezco la atención. Éxito, compañeros, y nos vemos la próxima vez.